Mi nombre es Alejandra Ramírez y durante 15 años he trabajado en el sector salud, escalando desde enfermera general hasta convertirme en una de las especialistas en administración hospitalaria más reconocidas del país. Lo que mi familia política no sabía era que mi humilde trabajo de enfermera había evolucionado mucho más allá de lo que sus mentes cerradas podían imaginar. Todo comenzó hace 5 años cuando me casé con Roberto, un contador dulce pero increíblemente influenciado por su madre, Dolores Vázquez. Dolores había sido supervisora de enfermería en el Hospital Regional San José durante 30 años antes de jubilarse, y desde el primer día dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Una enfermera común, solía decir durante las reuniones familiares, cuando Roberto podría haber conseguido una doctora o al menos una especialista. Lo que no sabía era que durante esos 5 años, mientras ella presumía su pensión de supervisora, yo había completado una maestría en Administración de Salud, un posgrado en Gestión Hospitalaria en el extranjero, y había sido reclutada por el consejo directivo más prestigioso del estado. La mañana del 24 de diciembre recibí una llamada que cambiaría todo. Era el doctor Hernández, presidente del consejo directivo del Hospital Regional San José. Alejandra, necesitamos que inicies oficialmente el 26 de diciembre. La situación con el director actual se ha vuelto insostenible y el hospital necesita liderazgo inmediato. Acepté sin mencionar que conocía perfectamente la situación del director actual. Había sido yo quien presentó el informe detallado sobre sus irregularidades financieras que llevó a su despido inmediato. ¿Todo bien, amor?, preguntó Roberto mientras colgaba. Solo trabajo, respondí guardando mi teléfono. No era mentira, técnicamente. Esa tarde llegamos a la casa familiar para la tradicional cena navideña. La mansión de mis suegros estaba decorada ostentosamente, con un árbol de 3 metros y adornos que costaban más que el salario mensual de muchas familias. Dolores nos recibió en la puerta con su actitud habitual de superioridad. Alejandra, querida, me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante décadas. Espero que hayas traído algo apropiado para la cena. Ya sabes cómo somos de estrictos con el protocolo. Sonreí educadamente mientras entregaba el postre que había preparado. Por supuesto, señora Dolores. Todo según sus especificaciones. Roberto apretó mi mano, una disculpa silenciosa por el comportamiento de su madre. Él sabía lo mucho que yo trabajaba, aunque desconocía los detalles específicos de mi nueva posición. La casa estaba llena de familiares y amigos cercanos. El hermano menor de Roberto, Patricio, había llegado con su esposa Carmen, una pediatra que siempre había sido la favorita de Dolores. También estaban los tíos, primos, y varios colegas médicos del círculo social de mi suegra. Durante el aperitivo, escuché las conversaciones habituales sobre el mundo médico. Dolores se pavoneaba contando anécdotas de sus años en el hospital, exagerando su importancia y influencia. En mis tiempos, decía a un grupo de invitados, las enfermeras sabíamos nuestro lugar. Ahora todas se creen doctoras. Sus ojos se dirigieron hacia mí con malicia evidente. Mantuve mi expresión serena mientras servía las bebidas. Había aprendido hace años que reaccionar solo alimentaba su comportamiento. Además, tenía información que ella jamás imaginaría. Durante la cena, el doctor Morales, un viejo amigo de la familia, comenzó a hablar sobre los cambios en el Hospital Regional San José. Es increíble cómo se deterioró la administración, comentó mientras cortaba su pavó. Escuché que finalmente despidieron al director. Era hora. Dolores se enderezó en su silla, su territorio de conversación siendo invadido. Por supuesto que era hora. Ese hombre era un incompetente. En mis años allí, jamás habríamos permitido tal desorganización. ¿Sabes quién será el nuevo director?, preguntó Carmen, genuinamente curiosa. Alguien con experiencia real, declaró Dolores con autoridad. No como estas administradoras jóvenes que creen saber todo por leer algunos libros. Me removí ligeramente en mi silla, pero mantuve mi expresión neutral. Roberto me lanzó una mirada preocupada, reconociendo los signos de una de las diatribas de su madre. El problema, continuó Dolores, alzando su voz para asegurar que todos escucharan, es que ahora cualquiera piensa que puede dirigir un hospital. ¿Verdad, Alejandra? Todas las conversaciones cesaron. El comedor se llenó de ese silencio incómodo que precede a los momentos desagradables en las reuniones familiares.
No estoy segura de entender su pregunta, señora Dolores, respondí con calma, aunque mi corazón comenzó a acelerarse. Bueno, dijo con una sonrisa venenosa, tú trabajas en un hospital, ¿no? Como enfermera. Seguramente tienes opiniones sobre administración. Tengo algunas ideas, admití cautelosamente. Dolores soltó una risa sarcástica que resonó por toda la habitación. ¿Ideas? Querida, las enfermeras tienen ideas sobre vendajes y medicamentos. La administración hospitalaria requiere décadas de experiencia y educación especializada. Roberto tosió incómodo. Mamá, Alejandra tiene mucha experiencia. ¿Experiencia? Dolores lo interrumpió, su voz subiendo de volumen. 15 años cambiando sábanas y tomando presión arterial ¿es experiencia administrativa? Por favor. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. El doctor Morales intentó cambiar el tema, pero Dolores estaba en su elemento, humillando públicamente a la nuera que nunca había aceptado. El problema con tu generación, Alejandra, continuó, señalándome con su tenedor, es que no entienden jerarquías. Una enfermera es una enfermera. Punto. No importa cuántos años trabajen o cuánto estudien en línea. Estudien en línea, repetí suavemente, dejando que la frase colgara en el aire. Exactamente. Estas certificaciones en Internet no significan nada en el mundo real. Su voz alcanzó un tono aún más condescendiente. En un hospital verdadero, con responsabilidades reales, se necesita liderazgo genuino. Carmen intentó intervenir. Dolores, estoy segura de que Alejandra. No, Dolores la silenció con un gesto. Es importante que todos entendamos esto. Especialmente Roberto. Él necesita una esposa que pueda apoyar sus ambiciones profesionales, no alguien que... Se detuvo, como si estuviera considerando si continuar. El alcohol navideño había aflojado sus inhibiciones habituales, y pude ver en sus ojos que estaba a punto de cruzar una línea irreversible. ¿No alguien que, señora Dolores? Pregunté, mi voz manteniéndose extrañamente tranquila. Dolores se puso de pie bruscamente, su silla arrastrándose contra el suelo de mármol. Su rostro estaba rojo, ya sea por el vino o por la ira, y sus ojos brillaban con una crueldad que había estado conteniendo durante años. Eres una enfermera fracasada que no merece a mi hijo, gritó, su voz resonando por toda la casa. Una simple empleada de hospital que nunca será nada más que eso. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños en la sala de estar se callaron. Roberto se había puesto pálido, sus manos temblando sobre la mesa. Dolores no había terminado. El alcohol y años de resentimiento acumulado la impulsaron a continuar. ¿Crees que no veo cómo miras a Carmen? ¿Cómo te comparas con alguien que sí tiene educación real? Ella es doctora, Alejandra. Doctora. Tú eres solo una. ¿Una qué? Pregunté. Levantándome lentamente. Una fracasada, terminó, escupiendo las palabras. Una fracasada que engañó a mi hijo haciéndole creer que eras algo especial. Roberto se levantó de un salto. Mamá, suficiente. Pero Dolores estaba más allá del control. No, Roberto. Es hora de que sepas la verdad. Tu esposa es una mediocre que jamás llegará a nada. En el hospital donde yo trabajé, gente como ella limpiaba los pisos. Me quedé mirándola por un largo momento, sintiendo los ojos de todos los invitados sobre mí. Roberto estaba devastado, Carmen parecía horrorizada, y el doctor Morales había dejado de comer completamente. Finalmente, sonreí. Una sonrisa genuina y serena que pareció confundir a Dolores más que cualquier grito habría podido hacer. Señora Dolores, dije con voz suave, entiendo perfectamente su perspectiva. Ella parpadeó, desconcertada por mi respuesta calmada. De hecho, continué, me da mucha tranquilidad saber exactamente lo que piensa de mí. ¿Tranquilidad? Sputtered. Sí. Porque mañana cuando regrese al trabajo, tendré muy claras las expectativas y estándares que debo mantener. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. En el Hospital Regional San José. Un destello de confusión cruzó su rostro. ¿Trabajo? Mañana es 26 de diciembre. Lo sé. Mi primer día oficial como directora médica del hospital. El tenedor de Dolores se estrelló contra su plato.
La mañana del 26 de diciembre llegué al Hospital Regional San José a las 6 de la mañana, 2 horas antes de mi horario oficial. Necesitaba revisar los archivos de personal y preparar algunas reuniones importantes. Mi oficina estaba en el 7º piso, con vista panorámica de la ciudad. Los documentos de transición estaban perfectamente organizados sobre mi escritorio de caoba. Después de años de planificación y trabajo silencioso, finalmente había llegado el momento. A las 8:15 de la mañana, mi asistente me informó que la supervisora Dolores Vázquez había llegado para su cita programada. ¿Su cita?, pregunté, aunque sabía exactamente de qué se trataba. Sí, doctora Ramírez. Está aquí para la evaluación de reincorporación. Aparentemente solicitó volver de su jubilación para un puesto de consultoría. Sonreí. Hágala pasar en 5 minutos. Me puse mi bata blanca de directora, con mi nombre bordado claramente visible, doctora Alejandra Ramírez, directora médica. Revisé una vez más el expediente de Dolores, particularmente las notas sobre su comportamiento problemático en sus últimos años de servicio. La puerta se abrió y Dolores entró confiadamente, vestida con su mejor traje y una sonrisa profesional que se desvaneció instantáneamente cuando me vio. Buenos días, señora Vázquez, dije desde detrás de mi escritorio. Por favor, tome asiento. Dolores se quedó paralizada en la entrada, su cara pasando por una serie de emociones: shock, confusión, y finalmente, horror puro. Alejandra, ¿qué estás haciendo aquí? Trabajando, respondí simplemente. ¿Se encuentra bien? Se ve un poco pálida. Ella se tambaleó hacia la silla, sus piernas aparentemente incapaces de sostenerla. Pero tú eres solo. ¿Una enfermera fracasada? Completé su frase. Sí, eso fue lo que mencionó anoche. Durante los siguientes 30 minutos, procedí a revisar la solicitud de Dolores con la misma profesionalidad que había mostrado durante nuestra cena navideña. Le expliqué que, desafortunadamente, su historial incluía varias quejas por comportamiento inadecuado hacia el personal subalterno. Verá, señora Vázquez, dije cerrando su expediente, en mi administración, el respeto hacia todos los empleados es fundamental. No podemos permitir que actitudes condescendientes afecten el ambiente de trabajo. Dolores no dijo ni una palabra durante toda la reunión. Simplemente se quedó sentada, mirándome como si fuera una aparición. Su solicitud será revisada por el Comité de Recursos Humanos, concluí. Le notificaremos nuestra decisión en 2 semanas. Después de que se fue, llamé a Roberto. ¿Cómo fue?, preguntó, su voz llena de preocupación y orgullo. Profesional, respondí. Completamente profesional. 3 meses después, el Hospital Regional San José había mejorado significativamente bajo mi administración. Los empleados reportaban mayor satisfacción laboral, los pacientes estaban más contentos, y los indicadores de calidad habían alcanzado niveles récord. Roberto y yo cenamos regularmente con Carmen y Patricio, quienes se habían convertido en aliados inesperados. Dolores, por su parte, había declinado todas las invitaciones familiares desde Navidad. Un día, mientras revisaba reportes en mi oficina, mi asistente me informó que tenía una visita inesperada. Señora Dolores Vázquez está aquí. Dice que es personal. Hágala pasar. Dolores entró lentamente, muy diferente a la mujer arrogante de hace unos meses. Se veía más pequeña, más humilde. Alejandra, comenzó, su voz apenas un susurro. Necesitaba disculparme. Me recosté en mi silla, observándola cuidadosamente. ¿Disculparse por qué específicamente, señora Dolores? Por todo. Por subestimarte, por humillarte, por ser tan ciega. Hizo una pausa, luchando con las palabras. Roberto me contó sobre tus logros, sobre todo lo que has conseguido. Yo, no tenía idea. Lo sé, respondí suavemente. Esa era exactamente la intención. Dolores levantó la vista, confundida. ¿La intención? Señora Dolores, usted pasó 5 años juzgándome basándose únicamente en lo que podía ver en la superficie. Nunca se molestó en preguntar sobre mis estudios, mis metas, o mis capacidades reales. Hice una pausa. ¿Por qué habría de compartir mis logros con alguien que ya había decidido que yo no valía la pena? Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Tienes razón. Tenías razón en ocultarlo. No lo oculté para lastimarte, aclaré. Lo hice para protegerme a mí misma y para evitar exactamente este tipo de situación. Dolores asintió lentamente. ¿Hay alguna manera de que podamos empezar de nuevo? La miré por un largo momento, considerando la pregunta genuinamente. Señora Dolores, usted me enseñó una lección muy valiosa sobre las apariencias y los prejuicios. Por eso, estoy dispuesta a darle la misma oportunidad que usted me negó durante 5 años. ¿Cuál? La oportunidad de demostrar quién es realmente cuando nadie está mirando. 6 meses después, Dolores había cambiado completamente. Se había involucrado en trabajo voluntario en el hospital, tratando a todo el personal con respeto genuino. Roberto y yo habíamos encontrado una nueva base para nuestra relación, construida sobre honestidad y comunicación real. En la cena navideña de ese año, cuando Dolores brindó por las segundas oportunidades y la humildad de aprender de nuestros errores, supe que algunas personas realmente pueden cambiar cuando enfrentan las consecuencias reales de sus acciones. A veces, la mejor venganza no es la destrucción del oponente, sino su transformación en una mejor versión de sí mismo.